enfermedades vasculares. La mayoría de las amputaciones son por enfermedades vasculares y se proyecta para que el año 2050 se realicen aproximadamente en el mundo 3.6 millones de amputaciones de diferentes niveles. Como vemos, las enfermedades vasculares son las más prevalentes, con las consideraciones quirúrgicas también que vamos a hablar, digamos, más importantes por la probabilidad alta de la complicación local y además de esto, pues de la necrosis de los colgajos y la baja funcionalidad de los pacientes, y el 50% de esto se asocia a diabetes mellitus. Por eso es muy importante la evaluación preoperatoria de los pacientes y pues las comorbilidades que tengan ellos para poder hacer un control adecuado de las mismas y tener mejores resultados. También el trauma va a ser una causa importante, los accidentes de tránsito y las lesiones vasculares irreparables, y pues sobre todo para lo que vamos a tratar ahorita, tumores, también podemos encontrar quemaduras, congelaciones, infecciones y otras lesiones locales que pueden afectar la viabilidad de los tejidos. Esto es lo más importante para poder hacer la adecuada, tanto el adecuado procedimiento como la adecuada rehabilitación, y pues que el paciente tenga un mejor acercamiento de entendimiento de lo que se va a realizar y de las expectativas que puede tener. La etiología, como hablábamos previamente, de la amputación es de lo más importante y de lo que va a definir más la viabilidad. La edad del paciente, las comorbilidades que presente y el control que tenga de las mismas, la condición física y la reserva funcional del paciente son muy importantes, que eso pues se va a ver afectado a la larga, y pues vamos a tener que en pacientes que tengan una condición previa pues deleteria va a tener una rehabilitación más difícil y pues a la larga también una rehabilitación, una cicatrización y mejoría pues peor de las condiciones locales de la amputación. El nivel de amputación claramente es también algo que va a tener mucho que ver en cómo vamos a rehabilitar a los pacientes y cómo van a funcionar después de la amputación. Entonces, pues eso también es parte de la evaluación preoperatoria. Tenemos que determinar cuál es el pronóstico del paciente y la posibilidad o no de una prótesis externa, y pues también tener en cuenta lo que vamos a hablar sobre las particularidades de cada uno de los procedimientos quirúrgicos. Dentro de la evaluación preoperatoria, el estado nutricional es muy importante, ya que esto va a definir si se va o no a tener dificultades importantes durante la cicatrización, sobre todo de los tejidos de alrededor del muñón y el sufrimiento de los mismos en pacientes que tienen desnutriciones crónicas, hipoaluminemias, y que también de esto pues tienen condiciones adyacentes a la enfermedad que vamos a tratar, pues van a tener resultados peores, o pacientes que tienen linfopenias, alteraciones también del estado inmunológico, también pues van a tener problemas a este nivel. La perfusión de la extremidad, sobre todo en pacientes que tengan enfermedades vasculares previas o comorbilidades no controladas como diabetes, hipertensión o dislipidemias, también van a afectar la evolución. El Doppler arterial de miembros inferiores muchas veces se aconseja para realizar la determinación tanto del nivel como del pronóstico vascular, y pues cualquier evaluación que sea mayor a 5, digamos que puede tener no tiene tan eventos que vayan a ser relacionados con malos eventos, que vayan a ser relacionados con problemas vasculares, si es mayor a 0.5. Si es menor a 0.5, pues probablemente tendremos problemas a este nivel. En cuanto a los tipos de amputación del miembro inferior, vamos a encontrar la hemipeloectomía de las articulaciones de la cadera, que esos dos se tratan en un capítulo aparte, y las amputaciones que están de 5 centímetros del trocánter menor hacia la parte distal del fémur, que vamos a encontrar transfemorales altas, medias o bajas, o también conocidas como supracondilias, la desarticulación de la rodilla, las amputaciones a nivel de la tibia proximal, que nos aconseja que sean proximales al tendón patelar por la posibilidad de deformidades a este nivel y pues de ascenso de nivel de amputación posterior a la realización del procedimiento, las transtibiales bajas y finalmente las cirugías a nivel del tobillo y pie, que vamos a hablar al final. Entre mayor tengamos, entre más alto sea el nivel de la amputación, mayor consumo de energía va a ser, menor eficiencia durante la marcha, y pues al contrario. Entonces siempre tenemos que tener en la mente que la marcha tiene como objetivo el ahorro de energía, y en la medida que tengamos una afectación más alta de la extremidad, en principio, pues vamos a tener una afectación mayor del consumo de energía. En cuanto a la amputación transfemoral, como ya les comentaba, pueden ser cortas, medias o bajas. En el caso
de hacer la amputación tenemos que, según el planeamiento quirúrgico, las lesiones que pueda tener en la piel el paciente, úlceras o también complicaciones que podamos encontrar en este nivel por procedimientos previos, pues tenemos que planear el nivel de la amputación, el nivel de la incisión a nivel donde se va a hacer la osteotomía. Tenemos que hacer también la marcación de los colgajos y saber qué colgajo nos va a producir el mayor cubrimiento y si tenemos algún problema local en alguno de los colgajos para pues hacer la modificación y poder hacer un cubrimiento adecuado con tejido blando del muñón. Y pues tenemos que, además de esto, hacer una disección muy juiciosa en el caso de las amputaciones transfemorales del compartimiento medial para poder hacer antes que nada una identificación juiciosa del paquete neurovascular y pues hacer el procedimiento sin problemas después de esto. Y por último, la osteotomía a nivel del vértice de la incisión, como habíamos hablado previamente, con la incisión de boca de pescado para tener los colgajos anterior y posterior, y como vemos en la imagen, pues el nivel de la amputación a nivel del vértice de la misma. Cuando ya tengamos la incisión realizada y cuando vayamos a hacer el abordaje de los compartimentos musculares, pues el compartimiento donde vamos a tener mayor cuidado al realizar la disección es el compartimiento medial, donde vamos a encontrar la arteria, vena y nervio, donde vamos a hacer una disección juiciosa de las mismas, una doble ligadura al nivel de las venas y arterias que vayamos identificando, y por último, pues hacer el corte del nervio haciendo una tracción del mismo para poder hacer una retracción al final del corte. Se aconseja también que se haga una ligadura de la vasa nervorum a este nivel para evitar sangrados postoperatorios y hacer, como explicaban en la charla previa de los principios de amputaciones, la miodesis versus mioplastia, que esto pues se va a realizar dependiendo de la funcionalidad del paciente y del nivel de cobertura que alcancemos a realizar. Aquí entonces vemos una miodesis en la que vamos a hacer la preparación del compartimiento que vayamos a pues hacer a unir al fémur distal, en el que vamos a hacer unos puentes a nivel del fémur y vamos a hacer un anclaje del compartimiento muscular a través de estas perforaciones, y con esto puedes hacer un cubrimiento. También podríamos hacer una mioplastia en la que unimos el compartimiento anterior y el compartimiento posterior, eso sobre todo en pacientes con enfermedades isquémicas, para poder hacer el cubrimiento de las mismas. Y aquí pues finalmente podemos hacer sobre todo el compartimiento abductor, un cubrimiento del muñón para poder obtener un muñón que no sea doloroso, que tenga un buen cubrimiento y que además de esto pues no vaya a tener complicaciones importantes a futuro. Hay muchas complicaciones que podemos tener con las amputaciones, podemos tener dolor postoperatorio, síndrome de miembro fantasma, podemos tener complicaciones locales como dehiscencias, hematomas, seromas, y pues esto siempre va a ser peor en pacientes que tengan comorbilidades no controladas como la diabetes, que tengan antecedente de tabaquismo o que ya tengan una insuficiencia vascular que esté instaurada. Igual pues también tenemos que hacer la evaluación con el Doppler para poder hacer una evaluación un poco más objetiva de esto y saber el nivel donde se encuentran las obstrucciones más importantes. Y como todas las amputaciones, pues vamos a tener riesgo de ascenso del nivel de amputación dependiendo de la evolución de la cicatrización, de las comorbilidades controladas o no del paciente y pues de la evolución en general. Después de esto vamos a hablar de las amputaciones por debajo de la rodilla, que pues aquí está la desarticulación de la rodilla, y las amputaciones que se encuentran en la tibia. Entonces, en la desarticulación ya lo vamos a hablar después de las amputaciones transtibiales. Vamos a encontrar amputaciones que dependiendo del nivel y otra vez de las complicaciones locales que podamos encontrar a nivel del tejido blando, vamos a calcular con esto y hacer el plegamiento quirúrgico para poder hacer el vértice de la incisión a sí mismo en boca de pescado al nivel donde se va a hacer la osteotomía. Se recomienda que el peroné sea cortado por lo menos 2 centímetros por encima del nivel de la tibia, y en niveles, en pacientes que vayan a tener algún antecedente isquémico de la enfermedad o que tengan diabetes mellitus, se aconseja hacer un colgajo posterior más grande, como lo vamos a ver a continuación. Inicialmente entonces hacemos la osteotomía después de hacer la disección del tejido blando, hacer la reparación de las estructuras vasculares y nerviosas, como vemos en el paquete tibial posterior y también el tibial anterior y el paquete peroneo. Hacemos la identificación y ligadura de estas estructuras con las mismas consideraciones de la retracción de los nervios para evitar neuromas a nivel del muñón,
y posterior a esto hacemos la osteotomía del peroné 2 centímetros proximal a la tibia, y posterior a esto pues hacemos el cierre con la mioplastia o miodesis. En el caso de los pacientes que tengan enfermedades vasculares, como lo vemos en la imagen, se aconseja un colgajo posterior más generoso para poder hacer una cobertura que tenga menos riesgo de disencia y que pues pueda tener una cicatrización mejor, como vemos en la imagen, haciendo un colgajo posterior mucho más generoso. Y como lo vemos en esta gráfica, pues este colgajo nos va a permitir un cierre muy cómodo a este nivel. La desarticulación de rodilla, hacemos entonces la incisión con un vértice que se orienta a nivel de la interlínea articular, y hacemos el colgajo posterior anterior teniendo las mismas referencias dependiendo de los colgajos y complicaciones locales que tengamos. Después de esto, pues hacemos la incisión incidiendo el tendón patelar, lo retraemos hacia posterior, hacemos la incisión sobre los ligamentos cruzados y pues sobre todo los ligamentos colaterales. Vamos a hacer la extracción del espécimen. También podemos hacer modificaciones como la de Mackenzie, en la que se hace una resección de los cóndilos femorales, tanto en la parte medial y lateral como en la parte posterior, haciendo pues una incisión muy similar, teniendo también cobertura adecuada de los tejidos blandos. Acá el colgajo anterior nos va a ayudar a hacer mucho la cobertura, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese colgajo. Después de eso hacemos una reinserción del tendón patelar a nivel del surco intercondilio en el remanente de los muñones de los ligamentos, y pues después de esto hacemos la tracción del nervio tibial y pues lo mismo, que se retraiga para evitar complicaciones locales, neuromas u otros problemas a este nivel. En los niveles de amputaciones del pie y tobillo encontramos que podemos tener la desarticulación de tobillo, podemos encontrar la amputación de Chopard, sobre todo la articulación de Sain, que en términos funcionales tiende a ser un poco más cómodo y fácil de rehabilitar en los pacientes. La amputación de Chopard, de Lisfranc, las transmetatarsianas, muchas veces por desbalances musculares tienden a dar deformidades y tienden a no ser muy funcionales para los pacientes. Así que también pues esto es importante para poder tener en cuenta que si vamos a hacer una amputación que cambie todo el balance muscular, probablemente así dejemos un muñón un poco más largo, pues no, eso no necesariamente se va a correlacionar con una mejor función del paciente, con mejor evolución y con mejor pues dolor, y con todo lo que asumimos con las reglas que habíamos explicado previamente, que entre más proximal en teoría sería menos el gasto energético y más la funcionalidad. Acá sí depende mucho de las estructuras que vayamos a incidir y también cómo vayamos a hacer la reconstrucción. En cuanto a las amputaciones del miembro inferior, en el caso de que tengamos el primer artejo todavía pues indemne y que no tenga ninguna lesión, pues vamos a tener una alteración de la marcha mínima. En el caso de que tengamos una amputación del primer artejo, se va a cambiar mucho la marcha y vamos a tener más complicaciones. Y en el caso del resto de artejos, pues realmente depende mucho de cómo se vaya a cuidar el nivel de la amputación. La indicación que se haya dado en enfermedades vasculares tienden a tener muy mala evolución, con necrosis de los colgajos y ascensos de los niveles de amputación. Entonces, también depende mucho de estas circunstancias particulares de la indicación y de la viabilidad de los colgajos. En el caso de los metatarsianos, depende también de la funcionalidad previa del paciente. En principio, si es más proximal, la osteotomía de los metatarsianos sería mayor la discapacidad, y cuando se vaya a hacer amputaciones del medio pie, se aconseja una realización de una amputación a nivel del retropié, como una amputación de Syme o una amputación de Boyd. Como hablábamos previamente, entonces acá en la imagen podemos ver cómo cuando se hace una amputación, por ejemplo, de Chopard, cómo tenemos, que es la imagen de la izquierda, esa deformidad en la que el talo se verticaliza, el calcáneo se inclina, y pues tenemos una funcionalidad a la larga que puede ser mala para el paciente y dolorosa. Al contrario de la amputación de Syme, que siendo digamos, un poco más alto el nivel, probablemente al no tener este desbalance muscular de todos los músculos plantiflexores que van a seguir ejerciendo su función en las amputaciones que se encuentran en el medio pie, pues no vamos a tener ese problema y vamos a tener un muñón muy estable que va a tener pues una evolución adecuada del paciente. En cuanto a esta amputación, entonces, encontramos que se describe en 1843 que se hace una resección de la tibia del peroné, y se hace más o menos de 0.5 a 0.6 centímetros proximal al domo
de la superficie articular de la tibia. Y se usa el colgajo del talón con esta piel especializada para el apoyo, que en parte es de lo que se teoriza por qué esta amputación es tan, digamos, funcional, porque digamos que puede permanecer con algunas funciones especializadas como la piel del talón, que permite tener un apoyo un poco más natural y armónico. Entonces, como vemos en la imagen, se hace toda la disección ligamentaria a nivel del tobillo, se hace una identificación a este nivel del talo, se hace una resección del maleolo medial y del maleolo lateral. Y acá, como vemos en la imagen, después de hacer la resección de los mismos, cuando hablamos proximal al plafón tibial, hacemos la osteotomía a este nivel. Y después de esto, con la modificación de la técnica realizada por Wagner, hacemos perforaciones en la cara anterior de la tibia y el peroné, que nos van a servir para reinsertar todos los tendones con los que vamos a quedar después de hacer la disección que vimos previamente. Se hace la reinserción de la aponeurosis plantar y de estos tendones. La aponeurosis plantar es muy importante reinsertarla porque es la que va a tener una adherencia importante de la fascia plantar y también del colgajo, que va a servirnos de apoyo en el talón, que una de las complicaciones más importantes que vamos a tener en esta amputación es la migración posterior de todo este colgajo. Al realizar una adecuada inserción con la técnica de Wagner, disminuimos en teoría la posibilidad de la migración y pues con esto una de las complicaciones más importantes de la amputación. Y después de esto pues realizamos toda la sutura de la grasa plantar con el cierre de la herida. Podemos dejar un dren por 2 días posoperatorios para evitar espacios muertos y pues hacer una cobertura adecuada para poder hacer un moldeo adecuado del muñón y hacer que la cicatrización tenga una mejor forma. Y esta es una radiografía después de la amputación. Como vemos entonces, pueden existir prótesis que son muy especializadas para esto y al tener el apoyo con esta cicatriz que ya vemos pues totalmente curada, vamos a tener una grasa plantar que se encuentra dando apoyo y con esto podemos adaptar prótesis para tener una funcionalidad adecuada. Como complicaciones podemos tener, como les comentaba, la migración posterior del colgajo al tener a veces dehiscencia o también solamente por mecánica que tenga una pérdida del anclaje que hayamos realizado intraquirúrgico. Podemos tener complicaciones locales de la piel, aparte de dehiscencias, la piel también se puede desprender, no solamente el colgajo de la grasa plantar, y pues también si tenemos compromiso de la arteria tibial posterior, pues todo este colgajo del talón probablemente no va a sobrevivir y no va a cicatrizar de una manera adecuada. Entonces, siempre tener muy en cuenta todo, todo esto para poder hacer una rehabilitación adecuada. En cuanto a la amputación de Boyd, se describió pensando en eliminar el problema de la migración posterior del colgajo del talón en la amputación de Sain. Aquí se realiza una talectomía, se desplaza el calcáneo hacia adelante y se hace una artrodesis calcáneo-navicular. Realizamos la incisión plantar más o menos a nivel de la base de los metatarsianos con una incisión dorsal a este nivel también. Se realiza toda la resección del bloque anterior y se hacen las osteotomías como vemos a este nivel, realizando una osteotomía sobre el domo del calcáneo, también sobre el domo del plafón tibial y del peroné distal. Después de esto, pues hacemos como veíamos previamente la resección calcáneo-cubitea y después de esto hacemos el cierre del colgajo, pues con esto evitando, en teoría, después de hacer la talectomía, que podamos tener la migración anterior del mismo y pues con esto también preservamos la planta, todo el tejido adiposo pues especializado de la planta, haciendo que tengamos un talón también muy fisiológico al igual que la amputación de sangre. Y por último, la amputación de Pirogov a este nivel, que es una artrodesis entre la tibia y el calcáneo, que realmente pues no es muy usada por complicaciones, sobre todo locales, de tejidos blandos y por una técnica que pues recurre a hacer procedimientos óseos que pueden tener complicaciones como no uniones y maluniones. Entonces, a pesar de tener, digamos, alguna relevancia histórica, actualmente no es muy usada. También podemos tener niveles funcionales dependiendo de la amputación, el nivel que realicemos la amputación. Acá, por ejemplo, nos hablan en este artículo de cuánto aumenta el nivel de energía durante la marcha al realizar diferentes amputaciones. Vemos que la amputación transtibial es de la que menos afecta
este gasto energético cuando se hace de manera unilateral. Cuando se hace de manera bilateral lo afecta de manera mucho más importante, pero pues vemos que las transfemorales que pueden tener, que son más altas, pueden tener una afectación funcional mucho mayor del 60-70%. En cuanto a la predicción de si un paciente va a volver a caminar o no después de una amputación, esta revisión de la literatura, perdón que esto quedó en otra, eh, en otra parte, pero la amputación de Chopard, antes de terminar de hablar de las funciones y de la funcionalidad, es otra amputación del medio pie que veíamos que tenía una funcionalidad un poco menor por la desbalance muscular que tenemos, que eso es una incisión a nivel del medio pie, que pues después que tenemos la realización de la incisión y de toda la osteotomía, pues hacemos un cierre a este nivel muy similar a las amputaciones que vimos previamente y las amputaciones transmetatarsianas que ya hemos visto también previamente, que es a ese nivel de la diáfisis de los metatarsianos con funciones realmente muy variables que por desbalances musculares tienden a no ser muy buenas. Y las amputaciones independientes de los artejos, que como hablábamos, si es del hallux, pues va a tener una amputación que va a afectar de manera importante la marcha, pero en el caso de otros artejos, como vemos con la incisión dorsal en raqueta, pues no tiene una limitación importante mientras se respete el hallux. Ahora, para seguir con los niveles funcionales de los pacientes, después de la amputación, vamos a encontrar que todas estas variables van a influir en la rehabilitación y en la cicatrización del mismo. Pacientes con índices de masa corporal aumentados van a tener dificultad para volver a la marcha y además de esto, pues van a tener complicaciones locales y asociados pues a esto también algunas comorbilidades que pueden estar no controladas. También la parte de motivación psicológica del paciente es muy importante para que tengamos una rehabilitación adecuada. El tabaquismo también puede tener mucha importancia para la realización de la rehabilitación y también definir el nivel de amputación. También la etiología del mismo, como hablamos previamente, y pues todo lo que hemos estado hablando del estado preamputación. También si el paciente puede o no realizar apoyo monopodal, ya que esto pues va a definir si el paciente va a tener una buena función o no. Y también en cuanto a lo que hablábamos previamente, la condición física, la edad, las comorbilidades, todo esto hace que nos planteemos si el paciente es o no candidato para una prótesis externa. En los artículos que voy a hablar, tomaron esta escala como medida para la realización de la evaluación de la funcionalidad de los pacientes, teniendo al paciente con nivel 4, con la habilidad más digamos, más desarrollada para poder tener una buena rehabilitación y pues el 0 con los pacientes que tienen menos posibilidades. Acá nos hablan entonces que la amputación transtibial presenta una adecuada ambulación en superficies irregulares. El paciente puede vestirse, retirarse y colocarse la prótesis, es relativamente independiente, pues puede conducir vehículos, puede permanecer de pie 2 horas continuas, también puede estar sentado por 2 horas continuas y puede subir escaleras alternando pasos. Pero cuando vemos la amputación transfemoral, vemos que ya esto disminuye de manera pues importante y ya el paciente no puede permanecer más de 2 horas continuas de pie, tampoco más de 2 horas sentados, la conducción de los vehículos es muy variable y tampoco va a poder subir escaleras alternando pasos, lo que va a disminuir también de manera importante la funcionalidad. Así que en este artículo nos muestran que la disminución de la funcionalidad es mucho más grande en las amputaciones transfemorales. En cuanto a los resultados también que mostraron en este artículo, la amputación menor que se define con amputaciones por debajo, desarticulaciones del tobillo más distales, tienen muchas veces una capacidad hasta 100% de la previa de deambulación, dependiendo también del procedimiento, mientras que las amputaciones por debajo de la rodilla tenían una capacidad de deambular 75% previa comparada con la previa, y por encima de la rodilla disminuían a menos de la mitad, hasta el 40% o menos, de la funcionalidad y de la capacidad de marcha previa. En este artículo que evaluaban también la funcionalidad y también la independencia de estos pacientes, pues también tenían, como hablamos previamente, heterogeneidad de muchos procedimientos que pueden hacer dentro del mismo grupo, por debajo de la rodilla y por encima, y muchos de estos encontraban que las amputaciones igualmente por encima de la rodilla reportaron funcionales similares a los debajo de la rodilla en pacientes que no son isquémicos, pero por debajo de la rodilla presentaban algo más de velocidad al caminar y menor rendimiento
y mejor rendimiento cuando estaban realizando la marcha. La desarticulación de la rodilla reportó menos resultados con las de por encima de la rodilla, y las por debajo de la rodilla mostraron mejores resultados funcionales a las de por encima, pero también tuvo impacto el desarrollo y el tipo de prótesis que se realizó. Entonces, también esto nos habla de que hay más variables que a veces no caben dentro de lo quirúrgico o la evaluación perioperatoria, pero pues que es importante articularlo con fisiatría y con las personas que están a cargo de realizar este tipo de prótesis, porque también el tipo de prótesis tuvo resultados sobre la funcionalidad. En cuanto a las conclusiones, es muy importante evaluar de manera integral al paciente previo al procedimiento quirúrgico para mejorar los resultados y evitar las complicaciones. Si tenemos una adecuada elección del paciente con un adecuado procedimiento, pues mejoramos los resultados funcionales del paciente. En la medida de que vayamos teniendo amputaciones más altas, vamos a tener probablemente pacientes más limitados con más limitación, y pues eso todo va a repercutir en la rehabilitación, en el pronóstico del paciente, que pues también está influenciado por el estado previo, pero también tenemos que tener en cuenta de que todo lo que estamos haciendo es una intervención que probablemente va a afectar aún más esta capacidad, y pues esto el paciente lo tiene que saber para que asimismo pueda en su ánimo y en su parte anímica, pues tener las herramientas para tratarlo y para rehabilitarse de una mejor forma. Muchas gracias.